Izquierdo, seguramente ustedes ya estuvieron en alguna otra charla entre ayer y hoy donde lo escucharon, pero para los que no lo escucharon lo voy a volver a presentar. Tomás es doctor por la Universidad de Granada en el Departamento de Psicología Evolutiva. Actualmente es profesor doctor e investigador del Departamento de Métodos de Investigación de la Universidad de Murcia y anteriormente ha sido técnico de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal, organismo del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España. Ha sido profesor invitado de Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2009, en la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia en 2007, en la Universidad de Austin, Estados Unidos 2006 y en la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay en 2003. De igual modo, ha impartido conferencias en eventos a nivel nacional e internacional, como los últimos celebrados en la ciudad de La Habana, en Cuba, en mayo de 2008, en Buenos Aires, Argentina, en septiembre del 2008, en Monterrey, México, en agosto del 2009, en Alemania, en mayo del 2010, en La Plata, en agosto de 2010 y en Buenos Aires, septiembre del 2010. 2010 nos visitó, creo que vivió todo el año acá, Tomás. Bien. Es miembro del Grupo de Investigación Desarrollo Humano del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Granada y del Grupo de Evaluación Institucional, Acreditación, Competencias, Enseñanza, Aprendizaje, en el EES, del Departamento de Métodos de Investigación de la Universidad de Murcia, donde participa en diversos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Forma parte de diversos comités científicos de congresos y del Comité de Evaluación de la Revista de Investigación Educativa de la Universidad de Murcia de España y de la revista Aristeos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y Atenea Digital de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su tesis doctoral obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad bajo el título Actitudes hacia el trabajo de los empleados mayores de 45 años. Recientemente, esta tesis ha obtenido el primer premio de investigación del Consejo Económico y Social. Ha sido director del curso Intervención Psicopedagógica en el desempleo de colectivos con mayores dificultades, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en el año 2009 y director del primer Congreso Nacional sobre Orientación y Empleo, Nuevos Retos en el Mercado Laboral en el año 2010. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre psicología social del desempleo. Sus líneas de investigación guardan relación con el estudio de las repercusiones psicosociales del desempleo en grupos desfavorecidos y su abordaje desde la psicología social. Su último libro se denomina Nuevos Retos del Mercado Laboral, una perspectiva de la orientación profesional, y ha sido publicado en el año 2010. Bueno, esta es solamente la síntesis del currículum. Le damos la palabra y la bienvenida al doctor Tomás Izquierdo. Tomás, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente al Congreso que me haya dado la oportunidad de estar con ustedes, no solamente aquí en esta disertación, sino también en una mesa redonda. Parte de culpa la tiene Sandra, mi amiga, con la cual también he tenido la oportunidad de compartir estos momentos, porque durante el año conversamos por email, ¿no? Y a veces pues los emails son un poquito fríos, ¿no? Entonces, no sé si se escucha bien. ¿Se me escucha bien? Y bueno, la verdad pues que estoy encantado de volver a la Argentina y poder ofrecerles, pues en definitiva, una línea de investigación que estamos llevando a cabo con personas de más de 45 años y presentar también los resultados de diversas investigaciones que hemos realizado, no solamente en España, sino también en otros países latinoamericanos, y que creo que puede ser una buena experiencia para poder también implementarla en la Argentina. He querido dividir la intervención en 4 partes. Una primera parte donde hablaré pues un poco de la caracterización psicosocial de los desempleados mayores de 45 años. Hablaré del tema de las actitudes. Presentaré, así de forma bastante breve, los programas de inserción laboral que estamos llevando a cabo con personas de más de 45 años. Y finalmente pues presentaré los resultados de una investigación empírica que se llevó a cabo en España y también en un país latinoamericano como el caso del Paraguay. Dicho eso, pasaríamos a un poco establecer diversas cuestiones psicosociales que afectarían a la investigación que se está llevando a cabo con personas de más de 45 años.
Y en esas cuestiones psicosociales sería conveniente pues, destacar una serie de modelos teóricos donde podríamos encuadrar los resultados que se han obtenido de la investigación empírica con los desempleados en general y más concretamente con los mayores de 45 años. En ese sentido, podríamos destacar un primer modelo denominado teoría de los estadios o fases. Los autores de este modelo nos vienen a decir que una persona que está en desempleo pasa por una serie de estadios, etapas o fases como reacción, como respuesta a esa situación. Hay un autor denominado Harrison que nos dice que una persona que queda en desempleo pasa por una etapa de shock inicial, que sería una primera situación donde la persona se replantea, donde la persona medita, reflexiona sobre esa situación. A esa situación de shock inicial la acompañaría una etapa de optimismo, donde la persona pues bueno, se lanzaría al mercado laboral, presentaría su currículum y demás. Posteriormente habría una etapa de pesimismo, donde la persona ya desmotivada ante la incapacidad de encontrar un puesto de trabajo, se encuentra totalmente desmotivada. Y por último habría una etapa de actitudes fatalistas. Obviamente este tipo de etapas no tienen una duración estándar, o sea, no ocurre igual en todas las personas desempleadas ni tampoco en los colectivos desfavorecidos. ¿De qué depende la duración de cada una de estas etapas o fases? Pues depende de determinadas cuestiones como por ejemplo el tipo de personalidad, la red de relaciones interpersonales, de las expectativas hasta la búsqueda de empleo, es decir, una serie de condicionantes que marcarían pues, la duración de cada una de estas etapas. Habría un segundo modelo que surge como alternativa al anterior, es el denominado enfoque funcionalista de Marie Jahoda, una autora francesa que nos dice que el trabajo, el tener un trabajo, nos aporta una serie de funciones sociales y psicológicas. Por ejemplo, dotaría estructuralmente a la persona de actividades de la vida cotidiana, ampliaría las relaciones sociales, obviamente, pues generaría un ingreso económico y en consecuencia el desempleo se explicaría por la frustración que sufriría la persona por la ausencia de esas funciones sociales y psicológicas. Como alternativa a estos dos modelos habría un tercero que se denomina teoría de la agencia. Los teóricos de este modelo nos dicen que el desempleo también se generaría una frustración en la persona por la dificultad de poner en marcha una serie de planes de acción. Una persona que está en desempleo obviamente tendría una serie o realizaría una serie de actividades y esa situación de desempleo obviamente frustraría porque no podría poner en marcha esos planes. Habría un cuarto modelo que es el modelo vitamínico de Peter Ward. Este modelo obviamente utiliza una analogía, al igual que la ausencia de vitaminas afectaría a la salud física, habría una serie de categorías ambientales que afectarían a la salud mental. En concreto, describe 9 categorías ambientales. Por tanto, el desempleo también se explicaría por ese déficit vitamínico de categorías ambientales. Y por último, si bien este modelo no se recoge en los manuales, los artículos de investigación, pero es un modelo que yo he querido contemplar porque creo que explica bastante bien o podría explicar de forma bastante acertada la respuesta de las personas desempleadas ante una situación de desempleo. Y es el modelo teórico explicativo de la psicología social del paro y el desempleo de García Rodríguez. Este modelo, en primer lugar, diferenciaría entre personas que están en paro y personas que están desempleadas. Personas que están en paro, según este autor, son aquellas que buscan su primer empleo. Sin embargo, personas que están desempleadas son aquellas que han perdido su empleo anterior. En consecuencia, y teniendo presente este modelo, las personas que están en paro son personas que tienen alto compromiso con el trabajo, tienen alta expectativa y tienen alta motivación. Y esto se podría o estaría relacionado con la teoría de la expectativa Valencia. Sin embargo, aquellas personas que están en desempleo tienen bajo compromiso con el trabajo, baja expectativa de éxito y baja motivación.
obviamente relacionado con la teoría de la indefensión aprendida. ¿Por qué? Porque son personas, en muchos casos, con responsabilidades familiares y que obviamente va acompañado con un déficit de recursos, sobre todo de corte económico. Por tanto, quería destacar estos modelos porque son modelos bastante interesantes y donde podríamos encuadrar perfectamente los resultados de la investigación empírica. Comentado eso, me gustaría ahora pasar a lo que es el tema de las actitudes. Y las actitudes con respecto a la inserción laboral son importantes por dos cuestiones, porque las actitudes determinan el comportamiento y también, obviamente, porque influye de forma bastante significativa tanto en la inserción como en la reinserción laboral de las personas demandantes de empleo y, concretamente, más aún en los desempleados mayores de 45 años. Pero en este proceso hay una serie de variables que se pueden denominar de riesgo a la hora de alcanzar esa inserción o reinserción laboral. Y en estas variables de riesgo convendría destacar, por ejemplo, la centralidad del empleo. ¿Qué es la centralidad del empleo? Sería la importancia que una persona atribuye a tener un puesto de trabajo. Otro factor de riesgo sería esa dualidad a jóvenes adultos. Encontramos muchas investigaciones realizadas con jóvenes. Sin embargo, encontramos muy pocas investigaciones realizadas con personas adultas. Otra variable sería el bienestar psicológico. Sería, obviamente, cómo afectaría el desempleo a nivel de salud mental. La respuesta política, es decir, la actitud de la persona hacia temas políticos y, por último, la duración del desempleo. Estas variables son denominadas variables de riesgo a la hora, obviamente, de estudiar las actitudes en la inserción laboral. Y a la hora de estudiar el tema de las actitudes, es fundamental tener presente el modelo de la acción planificada de Adjen y Made. Este modelo, obviamente, es muy importante porque nos permitiría poder encuadrar el tema de las actitudes en la inserción laboral. La teoría de la acción planificada es una teoría que engloba un aspecto que no se incluía en una teoría anterior, la teoría de la acción razonada de Adjen y Fishbein, en el año 75, contempla un tercer elemento que es el control comportamental percibido. Según estos autores, la intención para realizar una actitud de búsqueda de empleo depende de tres cuestiones. En primer lugar, de la actitud hacia la conducta en cuestión. En segundo lugar, de lo que se denomina norma subjetiva, es decir, la creencia que tiene la persona sobre cómo otros evaluarán su comportamiento. Y en tercer lugar, lo que se denomina control conductual o control comportamental percibido, es decir, cómo esa persona percibe que esa conducta va a ser difícil o fácil de llevar a cabo. Por tanto, creo que esta teoría es importante para poder entender el tema de las actitudes, en tanto que guían el comportamiento. Por tanto, las personas a la hora de buscar empleo, pues obviamente tendrían en cuenta todas estas cuestiones. Teniendo en cuenta el tema de las actitudes, que es fundamental, me gustaría ahora comentar un poco lo que son o lo que es el tema del desempleo en las personas de más de 45 años. Y a estas personas en el mercado laboral, pues es fácil apreciar una serie de características, condicionamientos que determinan bastante la posibilidad de inserción en algunos casos o de reinserción laboral. Y una característica es el tema de la participación en el mercado laboral. Si tenemos presentes las estadísticas, sea del país que sea, encontramos que hay una progresiva disminución de la participación laboral de los desempleados mayores de 45 años. Ya de por sí hay unos altos índices de desempleo, hablo del caso de España y de otros países colegas, pero si nos vamos al colectivo de mayores de 45 años, encontramos que cada vez más hay un incremento de las tasas de desempleo en este colectivo. Otra característica es el tema
de la ausencia de una formación básica en los niveles obligatorios. En muchos casos encontramos que estas personas pues tienen o tuvieron un abandono prematuro de la escolaridad obligatoria, motivado sobre todo porque tuvieron que irse a trabajar. Entonces, obviamente, esa característica condicionaría, y la voy a relacionar con la siguiente, los procesos de aprendizaje. Si encontramos una ausencia de formación a nivel obligatorio, obviamente los procesos de aprendizaje, ya sean laborales o formativos, tendrían que tener presente esta cuestión. Pero es más, sería conveniente también tener en cuenta los códigos culturales adquiridos, normas, comportamientos, reglas en el mercado laboral para poder determinar todos los programas de inserción laboral que voy a comentar posteriormente. Y obviamente todas estas características pues conllevarían a lo que se denomina desempleo de larga duración. Encontramos a muchas personas mayores de 45 años que llevan en desempleo al menos un periodo de un año. Un año, incluso lo que se denomina desempleo de muy larga duración. También hay muchas personas que llevan más de 2 años en desempleo. Teniendo en cuenta un poco pues, estas características de los desempleados mayores de 45 años, ¿qué tipo de medidas se están llevando a cabo para trabajar con este colectivo? Pues estamos trabajando con lo que se denominan programas de inserción laboral. Y los programas de inserción laboral, que estarían destinados inicialmente a cualquier persona que está en desempleo, tendríamos que tener presente que hay una serie de cuestiones que sería conveniente trabajar aún más con los desempleados mayores de 45 años. Pero en todo caso, la filosofía de los programas de inserción laboral, programas de intervención psicosocial, sería asesorar, facilitar a las personas que están en desempleo para que sean autónomas en la búsqueda. Es decir, no pretendemos en ningún caso insertar a los demandantes de empleo, a las personas que buscan trabajo, sino trataríamos de ayudarles, facilitándole todas aquellas cuestiones que sean necesarias para lograr tanto la inserción como la reinserción laboral. Y estas cuestiones serían, por ejemplo, pues cómo una persona podría presentar un currículum, cómo podría redactarlo, cómo podría elaborar una carta de presentación, es decir, una serie de cuestiones relativas a las técnicas de búsqueda de empleo que nosotros podríamos ofrecerle a los demandantes. Otra cuestión sería el tema de la planificación. En algunos casos, la búsqueda de empleo precisa de una temporalización. No se trataría de llegar y presentar un currículo así tal cual, sino es conveniente pues establecer una temporalización, pues viendo los lugares donde se podría recurrir, en fin, extrayendo información de Internet o de otras fuentes, y eso precisaría de una planificación bastante ordenada y sistemática. Otra de las cuestiones, el tema de las actitudes, fundamental, y más aún este colectivo. Encontramos personas tan sumamente desmotivadas que sería conveniente pues trabajar el componente motivacional, porque son personas que ante esa desmotivación no realizan ninguna actividad de búsqueda de empleo. Por tanto, esa sería la filosofía principal de los programas de inserción laboral, haciendo especial hincapié en aquellos colectivos desfavorecidos y, como es en el caso nuestro, en los mayores de 45 años. Y esa filosofía es importante, reitero, facilitación, en ningún caso inserción. Pasaría ahora a comentar un poco, dentro de los programas de inserción laboral, cuál sería el rol del psicólogo en estos programas. Como ya he dicho antes, vamos a ser facilitadores, nunca vamos a ser insertores. Entonces, en el momento que una persona de más de 45 años se incorpora a los procesos a los programas de intervención psicosocial, a los programas de inserción laboral, se establece un proceso de corresponsabilización, es decir, se establece un proceso de intercambio mutuo, donde tanto el usuario, el demandante, como el técnico acordarían todas aquellas actividades que serían necesarias para lograr su inserción. En algunos casos es necesario trabajar más el componente actitudinal, en otros casos trabajaríamos más el tema de habilidades,
En otros casos trabajaríamos más el tema de las fuentes de búsqueda de empleo o incluso el tema de la planificación. Entonces, dependiendo de las características del demandante, obviamente, pues acordaríamos aquellas acciones que podrían favorecer la inserción laboral. ¿Quiénes podrían facilitarse o beneficiarse de estos programas? Como he dicho antes, ya no solamente aquellos colectivos desfavorecidos, sino cualquier demandante de empleo en general. Si bien es cierto que cuando los mayores de 45 años se incorporan a este proceso, han de tener como mínimo 6 entrevistas. Podrían ser menos esas 6 entrevistas siempre que la persona o bien encuentre trabajo o bien el técnico considere siempre de forma consensuada. Estamos estableciendo un proceso de corresponsabilización, entonces nunca el técnico va a tomar decisiones por sí solo, salvo que tenga que tomar algún acuerdo porque haya algún incumplimiento y demás, pero en estas cuestiones siempre va a ser un proceso consensuado. Y decía que podría finalizar o bien cuando el demandante encuentra trabajo o bien cuando el técnico y el usuario acuerdan de que ya la persona demandante, la persona desempleada, dispone de aquellas informaciones, de aquellas herramientas que le capacitarían por sí solo para la búsqueda de empleo. Comentaba el tema de la temporalización y el perfil. Obviamente, y de hecho hemos establecido ya algunas propuestas, el perfil de la persona tutor, técnico, orientador, serían preferentemente titulados en psicología o en pedagogía. La normativa dice que cualquier titulado universitario podría ejercer de orientador, de técnico, pero se aconsejan que sean preferentemente titulados en psicología o en pedagogía. El número de personas que se podría atender, esto es una cuestión, sobre todo recomendaciones, no más de 100 personas al año, es lo aconsejable, pero de todas formas esta cantidad podría variar. Obviamente, pues es necesario establecer un espacio confidencial para atender a estas personas. Todos sabemos que aunque estemos hablando de temas de empleo, pero obviamente hay cuestiones personales que se afloran. Entonces, los locales se aconsejan que sean locales donde exista cierta confidencialidad entre el técnico y el usuario. Y en último lugar, destacar los materiales con los que se trabaja. Tenemos una guía de tutoría individualizada donde tendríamos toda una serie de actividades, de acciones para poder trabajar siempre de forma personalizada con los demandantes de empleo. Pero esa tutoría individualizada podríamos apoyarle de una serie de acciones grupales para reforzar aquellos elementos donde la persona tendría una mayor necesidad. Encontramos, por ejemplo, lo que se denomina DAPO, Desarrollo de los Aspectos Personales para la Ocupación. Y es ahí donde vamos a trabajar o reforzar el componente actitudinal. Pero hablamos de acciones grupales, que vendrían en todo caso a reforzar ya la atención individual. Otra de las acciones grupales es lo que se denomina búsqueda activa de empleo, también de forma grupal. Y habría una última acción que sería la búsqueda activa de empleo a través del taller de entrevista, porque también hay muchas personas que necesitan pues, poder tener una serie de entrenamientos en la preparación o el afrontamiento de una entrevista de selección. La fase que tendríamos en cuenta, pues una primera fase donde se establece un primer contacto entre el técnico y el usuario, entonces se conocería pues, el perfil, qué ocupación, qué titulación, experiencia, formación previa, es decir, todas aquellas cuestiones que definirían al demandante de empleo. Una segunda fase, denominada fase de desarrollo, donde obviamente se trabajaría todas aquellas cuestiones que ayudarían a la persona a encontrar trabajo. Es ahí donde trabajaríamos los 4 elementos que voy a destacar después. Y por último, fase de finalización, que aunque ya antes adelanté algo, que sería cuando la persona o bien encuentra trabajo o bien
se acuerda que ya está en condiciones de poder buscar empleo de forma autónoma. Y esos 4 elementos que mencionaba constituyen lo que se denomina sistema facilitador de inserción. Como veis, están todos interrelacionados. De ahí la importancia de los mismos. Planificación. Es importante que la persona se planifique, es decir, que establezca una serie de actividades que va a realizar para poder encontrar un puesto de trabajo. En esa planificación es importante que conozca las fuentes, la información. Puede presentar un currículum en las empresas, puede consultar las ofertas de los diarios, de Internet, en fin, todas aquellas fuentes donde podría encontrar trabajo. Un tercer elemento, lo que son las habilidades de búsqueda de empleo. Como he comentado antes, cómo poder realizar un currículum vitae, cómo poder redactar una carta de presentación, cómo poder afrontar una entrevista y lo que es más importante, aunque esté en todo lo bajo, el tema de la motivación. De nada sirve que la persona tenga toda una serie de destrezas, de herramientas, de habilidades, si no tiene una actitud que favorezca la motivación y sobre todo la autorresponsabilización en la búsqueda de empleo. Por eso la importancia de este elemento, del elemento actitudinal. Y más aún en los mayores de 45 años. La experiencia que he tenido yo con ellos nos dice que es el elemento motivacional donde tenemos que hacer un mayor hincapié. Es importante la planificación, las habilidades, la información, pero más aún el elemento actitudinal. ¿Por qué? Porque si la persona está totalmente desmotivada, ni va a planificarse, ni va a buscar trabajo, ni va a mirar fuentes de empleo, nada. Por tanto, resalto la importancia de este elemento. Bueno, aquí os presento un poco una descripción de los 4 elementos que había mencionado. La persona está en lo que se denomina tutoría individualizada y también he comentado que hay una serie de acciones grupales que reforzarían a esa tutoría individualizada. Comentaba el tema de la motivación a través de DAPO, comentaba el tema de la búsqueda activa de empleo, taller de entrevista y también búsqueda activa de empleo grupal, pero también habría una serie de acciones complementarias que también podrían favorecer la inserción y la reinserción laboral. Si encontramos una persona que sea emprendedora, es decir, que quiera montar un negocio por cuenta propia, también habría 2 acciones, una de ellas que se llama INMA y otra que se llama APE, Información y Motivación para el Autoempleo y Asesoramiento de Proyectos Empresariales. En ese caso, asesoraríamos a la persona en todos los trámites necesarios para montar un negocio por cuenta propia, incluso también en el tema de la gestión, porque podemos encontrar que una persona esté animada, esté motivada para poder desarrollar un trabajo por cuenta propia, pero no tenga los mecanismos, la herramienta, la información suficiente para llevarlo a cabo. Por tanto, también se contempla esa acción. Y otra de las posibilidades es que la persona se incorpore a los planes mixtos de empleo y formación. Y dentro de estos planes mixtos encontraríamos lo que se denomina formación para el empleo. En muchos casos, y además ahora está ocurriendo mucho, encontramos personas cualificadas que están sin trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Reorientar esas ocupaciones. Por ejemplo, en España hemos tenido un declive bastante importante en el tema de la construcción. Encontramos un volumen bastante grande de personas que han quedado desempleadas provenientes del sector de la construcción. ¿Qué estamos haciendo? Recualificarlas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, planteando un programa formativo enfocado a la restauración y conservación del patrimonio histórico. Por ejemplo, las personas que provienen de la construcción ya tienen un bagaje previo y estaríamos recualificando a esas personas. Eso podríamos hacerlo dentro de estos planes. Otros planes serían, por ejemplo, lo que se denominan talleres de empleo. Los talleres de empleo están relacionados con los nuevos yacimientos. Por ejemplo, el tema del viverismo, el tema de la azulejería.
Hay una serie de ocupaciones que son ocupaciones emergentes con un alto índice de inserción y durante un año estaríamos formando a esas personas para esa ocupación en concreto. ¿Quiénes serían esas personas? Mayores de 45 años. Hay otra serie de acciones, que bueno, no las voy a comentar porque estarían dirigidas a otros colectivos, que aparecen ahí. En el caso de las escuelas taller, estarían dirigidas a personas entre 18 y 25 años. También, en todo caso, para capacitar profesionalmente para el desempeño de una ocupación. En todo caso, lo que se pretende con estas acciones mixtas de empleo y formación es que las personas adquieran una serie de competencias profesionales para el desempeño de determinadas ocupaciones. Por tanto, todo esto pues, complementaría a esa tutoría individualizada. Bueno, aquí es lo que comentaba, ¿no? Son programas que combinan, programas mixtos, combinan formación y experiencia, sobre todo, y lo que es más importante, en colectivos desfavorecidos y sobre todo el objetivo principal sería el fomento de la empleabilidad, es decir, que sean personas empleables. En el tema actitudinal, me gustaría resaltar un poco cuáles son las características que encontramos en las personas desempleadas mayores de 45 años frente a la búsqueda de empleo. Esta acción grupal, la acción DAPO, Desarrollo de los Aspectos Personales para la Ocupación, es especialmente propicia para aquellas personas que muestran desánimo en la búsqueda de empleo, falta de confianza en sus propias posibilidades, dificultad en la toma de decisiones y también personas que tienen problemas para abordar su propio proyecto de empleo y formación. De forma paralela a esta acción hay una serie de actividades más de corte territorial para aquellas personas con pocas expectativas, colectivos con especiales dificultades de inserción, incluso inadaptación para nuevos entornos laborales. Por tanto, se están llevando a cabo acciones generales, como el caso de DAPO, y luego acciones más territoriales, teniendo en cuenta un poco las características de los entornos. A continuación, y habiendo presentado bueno, pues un poco el tema actitudinal, los mayores de 45 años, los programas de inserción laboral, me gustaría destacar un instrumento, la validación de un instrumento para poder medir esas actitudes. Ya de por sí sabemos que en los mayores de 45 años pues es difícil pues eso, encontrar una motivación propicia para la búsqueda de empleo. Pero ¿cómo podemos medir esa motivación? Pues podríamos utilizar un instrumento y esa cuestión obviamente la presento aquí porque creo que podría ser un instrumento bastante válido. Si bien es cierto, todavía no lo hemos aplicado aquí en la Argentina, pero sí lo hemos hecho en otros países de América Latina y que creo pues, que podría ser una buena idea para implementarla. En la validación de este instrumento tuvimos en cuenta, en primer lugar, una serie de variables mediadoras que modulan en cierto modo los efectos del desempleo. Estas variables no afectan por igual a todas las personas porque tenemos que partir de la idea de que los desempleados no forman un todo homogéneo. Estas variables, en algunos casos, producen un efecto negativo, en otros, incluso por el contrario, pues mejoran el bienestar físico y psicológico de las personas demandantes. Es curioso, pero es así. Contemplamos la variable edad, la variable género, el nivel de estudios, el tiempo en desempleo y la percepción de prestaciones. Como variables actitudinales contemplamos la centralidad, es decir, la importancia que una persona atribuye a tener un puesto de trabajo. Contemplamos también la atribución, tanto interna como externa, es decir, qué causas son las que la persona considera por las que está en desempleo, es decir, causas externas como por ejemplo pues, la política del gobierno, la crisis económica, la falta de puesto de trabajo. Causas internas, atribución interna, pues la falta de formación, la edad,
nivel de estudios, es decir, todas cuestiones de índole más interno. El tema del autoconcepto, cómo se valoran las personas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. La disponibilidad, es decir, la disposición que tiene la persona ante la búsqueda de empleo. La percepción subjetiva sobre la contratación de los empresarios, es decir, qué cuestiones las personas piensan que son valoradas por los empresarios. Es decir, los empresarios a la hora de contratar tienen en cuenta la edad, tienen en cuenta el género, tienen en cuenta la experiencia previa. Y por último, el estilo de búsqueda de empleo, es decir, qué actividades son desarrolladas más frecuentemente por las personas que se encuentran en desempleo. Teniendo en cuenta pues, estas variables, sobre todo variables sociodemográficas o sociopersonales, como las que he comentado antes, y también las variables actitudinales, a la hora de validar el instrumento, tomamos como referencia la escala de actitud hacia el trabajo de Blanc en el año 90. ¿Por qué? Porque era un instrumento que se adecuaba bastante bien a la posibilidad de poder medir la actitud en el ámbito de la inserción laboral. Si bien es cierto, era necesario incorporar o realizar una serie de modificaciones e introducir otros elementos también importantes. En consecuencia, se adecuó este instrumento de Blanc al contexto en el que se llevó a cabo la investigación y también según los nuevos requerimientos del mercado laboral. Y además se incluyó una nueva escala que era la percepción subjetiva sobre la contratación de los empresarios. Era interesante conocer qué tipo de cuestiones eran valoradas por los empresarios a la hora de contratar a sus trabajadores. ¿Cómo surgió esta nueva dimensión, esta nueva escala? Sobre todo a raíz de la revisión de la literatura y también de los objetivos de la investigación donde se validó este instrumento. La validación del cuestionario se llevó a cabo mediante la validación de contenido mediante el sistema de jueces expertos. Concretamente fueron 5 técnicos técnicos en orientación profesional que estaban trabajando con los programas de inserción laboral en personas de más de 45 años. Se le presentaron una serie de ítems y finalmente quedaron 97 ítems que son los que componen este instrumento. También se realizó la validación de constructos mediante el sistema análisis factorial, quedando 6 dimensiones que corresponden con las que habíamos establecido a nivel teórico. Y por último, al calcular la fiabilidad, encontramos una fiabilidad bastante alta, superior a 0,8, tanto en el cuestionario general como en el tema de las escalas, fiabilidad intraescala. En todos casos, siempre fue superior a 0,8. Además del cuestionario, también validamos una entrevista de actitudes hacia el trabajo que nos servía, nos pudo ser bastante útil para intentar complementar la información que habíamos obtenido del cuestionario. En algunos casos encontramos que las personas no podían desarrollar muchas veces aquellas cuestiones que eran esenciales para la búsqueda de trabajo, entonces consideramos importante incorporar la entrevista para poder ahondar un poco más en aquellas cuestiones, sobre todo de corte actitudinal. Y las entrevistas fueron entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué? Porque esa flexibilidad nos permitía alterar tanto el orden de las preguntas como la forma en que se formulaban. Por tanto, la realización de entrevistas nos permitió complementar la información que habíamos obtenido en los cuestionarios. Teniendo presente la validación de esos 2 instrumentos, llevamos a cabo una investigación empírica con personas de mayores de 45 años que me gustaría ahora presentar los resultados que obtuvimos en esa investigación. En primer lugar, los objetivos que nos planteamos era conocer si la actitud hacia el trabajo cambiaban
conforme la persona aumentaba el tiempo que estaba en desempleo. Un segundo objetivo era intentar establecer una relación entre las actitudes y determinadas variables mediadoras, como la edad, el género, el nivel de estudios. Un tercer objetivo era conocer si se estaban trabajando las actitudes en los programas de inserción laboral. Y, por último, poder ofrecer una serie de propuestas para favorecer el cambio actitudinal en las personas de mayores de 45 años. Teniendo en cuenta esos 4 objetivos, la muestra de la investigación quedó compuesta por 262 personas sobre una población de 744 y esa selección se llevó a cabo a través de un muestreo aleatorio estratificado por la fijación proporcional. Es decir, se tuvo en cuenta el tiempo en desempleo a la hora de establecer los grupos. Los grupos no quedaron homogéneos porque obviamente había más personas, sobre todo en el grupo de menos de 3 meses. Un grupo que varía prácticamente día a día porque una persona puede encontrar trabajo, puede quedarse, entonces es fácil encontrar una variabilidad bastante significativa en este colectivo. Partiendo de esa población, obviamente se invitó a, creo que fueron 300 y algo personas. Hubo algunas personas que se negaron a realizar la investigación y finalmente la muestra participante quedó en 262, a las cuales obviamente se le pasó el cuestionario y también se realizó la entrevista. Los instrumentos que utilizamos para la recogida de datos fueron, en primer lugar, el cuestionario de actitudes hacia el trabajo, donde se incorporaban esas variables sociodemográficas y la escala de actitudes hacia el empleo. El tema de la entrevista, obviamente para complementar los resultados que habíamos, o la información que habíamos tenido en el cuestionario, y por último, realizamos un análisis de contenido de los programas de inserción laboral, para conocer cómo se estaban trabajando las actitudes hacia el trabajo. Los resultados, pues encontramos, por ejemplo, dependiendo de la duración del desempleo, encontramos una alta centralidad del empleo. Es decir, las personas consideraban muy importante, en todos los casos, tener un puesto de trabajo. Otro de los resultados es el tema de la atribución interna. Fijaros qué interesante. Las personas consideraban que estaban en desempleo, pues cuestiones internas. Falta de formación, falta de experiencia, dejando de lado aquellas cuestiones más de tipo externo. Por lo general existía una buena imagen personal de las personas desempleadas, disponibilidad para trabajar, entre paréntesis pongo con ciertas condiciones, porque existía alta disposición. Eso sí, nos decían que tenía que ser un trabajo que estuviera remunerado conforme a la legislación vigente y también el tema del horario. Esas fueron una de las cuestiones principales que resaltaron como información adicional. Consideraban también que había una serie de características que eran valoradas por los empresarios, como por ejemplo la edad, el género, la experiencia laboral y también una relativa búsqueda de empleo. Encontrábamos, digamos, 2 posturas. Personas que totalmente desmotivadas no realizaban ninguna labor de búsqueda de empleo y personas que, teniendo interés, teniendo motivación, utilizaban todos los medios disponibles o que tuvieran a su alcance para buscar trabajo. Respecto a las variables mediadoras, por ejemplo, en la edad, encontrábamos actitudes más negativas en aquellos desempleados de mayor edad. Cuando digo edades intermedias me refiero siempre dentro del colectivo de 45 a 64 años, estaría en la franja de los 55 a 59 y de 60 a 64. Conforme aumentaba la edad, las actitudes eran más negativas. ¿Por qué? Pues una deducción bastante fácil. Las personas ya estaban próximas a la jubilación, entonces ya consideraba que
Los empresarios pues ya no requerían de sus servicios porque son personas que ya estaban cercanas a la jubilación. En el tema del género encontramos una menor actitud en el género femenino. En el nivel de estudios, es también un dato bastante significativo, encontramos una mayor actitud en aquellas personas que tenían una menor cualificación. Fijaros qué dato tan interesante. Sin embargo, aquellas personas con mayor cualificación eran personas que tenían una menor actitud. En el tema de la percepción de prestaciones, igual. Aquellas personas que no percibían prestaciones eran personas que tenían una mayor motivación con respecto a aquellos que estaban percibiendo alguna prestación o subsidio por desempleo. Analizando los programas de inserción laboral, también encontramos de que se estaban trabajando las actitudes, pero sin embargo los objetivos eran insuficientes. Por tanto, era necesario incorporar algunas de las dimensiones que he comentado anteriormente para poder reforzar ese trabajo actitudinal. En el caso de los programas territoriales, como el caso de Andalucía Orienta, un programa que se está llevando a cabo en el sur de España, también encontrábamos que los objetivos eran adecuados, sin embargo las actividades que se estaban realizando también eran insuficientes. Aunque sí, y una cuestión bastante interesante, es que era un programa que estaba muy dirigido al trabajo actitudinal con personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos. ¿Qué propuestas podríamos incluir en función de los resultados que obtuvimos en la investigación? Obviamente, reformular los objetivos propuestos, incorporar nuevos objetivos, nuevos contenidos para reforzar el trabajo actitudinal con las personas de más de 45 años. Obviamente, una mayor flexibilidad metodológica para poder incorporar más actividades. Y también es aconsejable lo que es el tema del trabajo individual, por las características de este grupo de edad, eso sí, complementado con acciones grupales que generalmente pues, eran bien aceptadas por los usuarios. Esta misma investigación, y teniendo presente estos instrumentos, se llevó a cabo en un país latinoamericano, como es el caso del Paraguay. Quiero mostrar un poco también los resultados que se obtuvieron en esta investigación. La diferencia fue que en el Paraguay solamente utilizamos la entrevista porque fue un estudio que se llevó a cabo en el interior, concretamente en el departamento de Caguazú, en la ciudad de Coronel Oviedo. Entonces, tuvimos cierta dificultad por el tema del idioma. En el interior de Paraguay, como ustedes saben, pues no solamente se habla el castellano, sino también que se habla el guaraní, y mucha gente incluso habla el yopará. Por tanto, eso hizo que las dificultades pues, fueran mayores, ¿no? Por eso utilizamos la entrevista, porque eso nos permitía cierta flexibilidad. Intentamos validar el cuestionario, pero fue bastante complicado. Entonces utilizamos la entrevista porque consideramos que era una valiosa fuente de información para poder, o que nos pudieran plasmar un poco cuáles eran esas actitudes. ¿Qué encontramos en los desempleados mayores de 45 años del Paraguay? Pues, al igual que en España, una alta centralidad del empleo, es decir, personas que atribuyen de forma bastante significativa la importancia de tener un puesto de trabajo. También encontramos una atribución externa, es decir, estas personas consideran que están sin trabajo por culpa del gobierno. Ellos nos decían que la mayoría de los trabajos eran trabajos estatales y que en la situación actual se estaba yendo todo hacia el sector privado. Por tanto, culpaban de esa situación de desempleo al gobierno. Por lo general eran personas que tenían una valoración bastante positiva, son personas que consideraban que tenían las cualidades, la cualificación suficiente para poder desempeñar un puesto de trabajo, presentaban alta disposición para trabajar y, sin embargo, respecto a las características demandadas por los empleadores, ellos nos decían de que los empleadores a la hora de contratarlos no se fijaban en la edad, no se fijaban en el nivel de estudios, que lo principal era la confianza.
Fijaros qué interesante. Si tenían la suficiente confianza en los trabajadores, eso ya era motivo para poder contratarlos. La mayoría destacó esta cuestión. En algunos casos, de forma bastante muy particular, nos decían que bueno, la edad era importante, pero todos nos decían que era la confianza que el empleador podía tener en sus trabajadores. Y por último, pues también encontramos una doble postura en el tema de la búsqueda de empleo, personas que desmotivadas no hacían nada y personas que, pues queriendo poder tener un puesto de trabajo, obviamente utilizaban todas las herramientas a su alcance para poder enfrentar la búsqueda de empleo. A raíz de estas investigaciones realizadas con personas de mayores de 45 años, ¿qué sugerencias o qué propuestas planteamos? Pues planteamos la continuación de estudios, sobre todo de corte longitudinal. Estas dos investigaciones que yo he presentado son investigaciones más de corte transversal. ¿Para qué? Para poder clarificar las relaciones que se establecen entre el desempleo y la actitud hacia el trabajo. Otra sugerencia sería la inclusión de otras variables mediadoras, como por ejemplo la clase social, el nivel de actividad, variables que no hemos contemplado en esta investigación. Utilizar técnicas de corte cualitativo, historia de vida, registro anecdotario, observaciones sistemáticas, ampliación a otro colectivo desfavorecido, hablábamos de los mayores de 45 años, pero de igual modo también sería conveniente poder emprender alguna investigación con jóvenes, con mujeres, con personas con discapacidad. Y por último, la adopción de una perspectiva transcultural, lo que nos permitiría comprender también estas relaciones entre actitudes hacia el trabajo y desempleo en otros contextos culturales específicos. Por tanto, son planteamientos que estamos desarrollando a raíz de estas sugerencias y que nos permitirían pues, obtener la información suficiente para intentar mejorar aquellas acciones, aquellos programas que se están llevando a cabo con personas de más de 45 años. Por tanto, la idea o la presentación de este trabajo, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, nos permitiría pues, poder establecer una serie de objetivos, contenidos, para mejorar aquellos programas de intervención psicosocial, los programas de inserción laboral, concretamente con los desempleados mayores de 45 años, para intentar paliar de algún modo pues, el fenómeno o este problema social del desempleo, poder plantear nuevos retos, nuevas soluciones, nuevos planteamientos, pues a esta lacra social que hoy en día, desafortunadamente, pues nos está invadiendo, ¿no? Entonces, esta era un poquito la idea de la disertación. Creo que tenemos tiempo para un turno de preguntas. ¿Algunas preguntas? No, no estoy acostumbrado a usar esto, la verdad. Primero para hacer una pregunta, así que la verdad que me resulta extraño. No, le quería preguntar que usted había hecho hincapié en la motivación que debe tener una persona de esa edad, y yo le quería comentar con qué frecuencia se ha encontrado clínicamente con sujetos con estado de depresión. Sí, bueno, sería complicado establecer un dato estadístico, ¿no? Un porcentaje. Pero la experiencia que yo tuve, que fue aproximadamente 120 personas con las cuales trabajé durante todo un año, más de 45 años hablo, me encontré en torno a, diría que un 10% aproximadamente, de personas que estaban ya en una situación bastante extrema. Un 10%, porque fueron aproximadamente 12, 13 personas. Recuerdo bien ese dato porque además eran personas pues que teníamos que, bueno, aparte de esa tutoría individualizada, ese proceso personalizado, tuvimos que acompañarlo de actividades grupales que además le vino muy bien porque eran personas que estaban, vamos,
¿Y esas personas eran las que más tiempo hacía que estaban desempleadas, quizás? ¿O eso variable no tiene nada que ver? Bueno, en algunos casos eran personas que tenían también otras cuestiones personales que también pues incrementaban esa situación de marginalidad, de privación social y tal. Pero sí, eran personas, la mayoría, que llevaban bastante tiempo en desempleo. Podría decirle un tiempo más o menos, pero más de 2 años, la mayoría, ¿no? Bueno. Aunque luego había otras cuestiones también personales, como les decía, que también influían, ¿no? Pero eran personas que tenían como mínimo un par de años en desempleo. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé, ¿se oye? Más cerca. Ajá. Yo llegué tarde a tu ponencia. Tu interés para trabajar con personas mayores de 45 años es porque en España es muy usual esta situación o por alguna razón particular. Y otra pregunta asociada, en Paraguay, hablando de Latinoamérica, en Paraguay la misma pregunta, si es por alguna situación en particular de Paraguay, porque en el caso, por ejemplo, donde yo vengo, que es de Venezuela, ya después de los 40 ya no tenemos opción, o sea, no hay posibilidad. Entonces, la gente se dedica más que todo al trabajo informal o a montar una pequeña empresa para cualquier cosa. Bueno, la motivación de trabajar con este colectivo pues surgió a raíz de la tesis doctoral que realicé. Revisando la literatura encontré que existían pocos estudios donde se estudiaran los efectos del desempleo en las personas de mayor edad. Entonces esa fue la motivación por la que inicié, bueno, primeramente con la tesis doctoral y luego con proyectos de investigación, pues estudiar el fenómeno del desempleo en este colectivo. Tuve también la suerte, creo que fue un factor o un estímulo de poder trabajar con desempleados mayores de 45 años, lo cual me permitió pues poder conocer también, pues bueno, obviamente poder implementar estos instrumentos de medición para obtener los resultados. Creo que ese también fue un indicador bastante importante. ¿Por qué llevarlo a cabo a otros países? Bueno, pues por conocer justamente, o dentro de esa sugerencia que yo comentaba de poder llevarlo a cabo a otros contextos culturales, conocer realmente pues, cuáles eran las actitudes en otro país, en este caso fue Paraguay, pero obviamente ya dentro de esa misma línea de investigación. Bien, vamos a dar espacio para una última pregunta para ya cerrar esta conferencia. Bueno, si no hay más preguntas, nos queda agradecerle al doctor Tomás Izquierdo por su buena predisposición y voluntad, tan activamente que prestó su participación en estas largas jornadas de estos 2 días en este congreso. Por lo tanto, tanto el equipo de la cátedra del profesor Alonso como el equipo organizador del congreso están sumamente agradecidos y contentos con la presencia del doctor Tomás Izquierdo acá. Pedimos un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Mm-hmm.